La protagonista del siguiente reportaje fue condenada a 8 años de cárcel por dispararle a su pareja. Dice que lo hizo luego de que su hija le confesara que el sujeto había abusado sexualmente de ella. Desde la cárcel nos concedió una entrevista donde argumenta por qué cree que en su caso no hubo justicia y pide un indulto. El reportaje es de la periodista Alejandra González. El 18 de enero de 2023, la hija de Yesenia, de entonces 7 años, hizo una confesión. Era abusada por su propio padre desde que tenía 4 años. Recuerdo que salimos de la manito a caminar por el campo y yo le pregunto a mi hija, ¿tu tía me contó algo que tú le contaste anoche? Y ella me queda mirando y me dice, mamá, te lo prometo que es verdad. Bien segura de sí misma, ella me mira y me dice, mamá, yo te lo prometo por mi garrita. Por mi garrita te prometo, y me tiende la mano y me dice, por mi garrita te prometo, mamá, que es verdad. Y ahí la abracé y yo lloraba y le pedía perdón a mi hija. ¿Perdón por qué? Por no haberme dado cuenta. Por no haberme dado cuenta antes. Alejada del puerto, de la bohemia, cultura de los cerros, de poder ver el mar. Llegamos hasta el complejo penitenciario femenino de Valparaíso. Acá nos recibió Yesenia, a quien le cubrimos su rostro por el delito de carácter sexual del que fue víctima su hija menor de edad. La biblioteca de la cárcel fue el espacio autorizado por Gendarmería para grabar esta entrevista. Bueno, me encuentro privada de libertad en Valparaíso. Llevo acá en esta cárcel, llevo alrededor de 6 meses más o menos. Pero ya llevo de privada de libertad 25 meses. Hace 25 meses que me encuentro ya encerrada. ¿Por qué? Me culpan de homicidio frustrado y porte, que totalmente para mí es injusto porque no se me ha escuchado de la manera que corresponde. Para ella, el juicio no consideró todas las dimensiones de la realidad que enfrentaban como familia, ya que si bien se comprobó que su expareja y padre de la hija de ambos violaba a la pequeña hace años, el tribunal no atendió su denuncia respecto a más de una década de agresiones físicas y psicológicas que asegura haber sufrido por parte del sujeto. Yesenia dice que los golpes y abusos eran parte de su vida cotidiana, a tal punto que los ataques ocurrían frente a todos. Casi todas las semanas mi hija andaba golpeada. ¿Usted sabía de esas agresiones? Sí. Muchas veces acompañé a Yesenia a hacer denuncias o muchas veces también le pedí que hiciera las denuncias. Pero este tipo como que la envolvía y le decía, no, mi amor, perdóname, no lo voy a volver a hacer y cosas, te amo. Y Yesenia no lo hacía. ¿Y desistía después de las denuncias? ¿Porque ella lo denunció alguna vez? Muchas veces. Podíamos estar en un cumpleaños de algún familiar y si él me tenía que pegar, él me pegaba. ¿Y nadie intervenía? Mucha gente al principio de la relación, cuando éramos adolescentes, se metían, pero ya después nadie hacía nada. Esta inacción del entorno ante la violencia manifiesta refuerza la normalización del abuso contra ella, pero todo tiene un límite. El relato de su niña denunciando el abuso sexual sufrido a manos de su padre la impulsó a transgredir todas las normas. La madrugada del 18 de enero de 2023, Yesenia saltó la reja de entrada de la casa donde vivía su expareja, tomó un arma de fuego que asegura el sujeto guardaba en el lugar y lo encaró por los abusos, a lo que él habría respondido con violencia. Y en eso yo saco el arma y le disparo en el brazo para que me soltara. Es lo que llega el papá y el hermano de él y entre los tres me empiezan a pegar a mí en el suelo. Y en eso yo disparo por segunda vez. Y ahí empecé como una discusión con el papá de él, porque él me decía, por mi hijo, yo mato por mi hijo. Y él me decía, yo le decía, es mi hija, estoy acá peleando por mi hija. Le decía, entiéndame por favor, déjeme irme, suélteme. Y él me ahorcaba en el suelo diciéndome que me iba a matar. El forcejeo terminó con la llegada de carabineros e inmediata detención de Yesenia. La acusaban de intento de homicidio luego que la bala impactara el brazo derecho de Cristóbal. Mal, porque seguía sin creerlo, seguía sin entender cómo su papá, el propio papá le podía hacer daño a su hija, siendo que ella trabajaba y ella confiaba en él.
Ella nunca se imaginó que el papá le iba a hacer tanto daño a su hija. Tanto daño. Entonces ella, hasta el último momento, ella buscó una explicación. Pero no las encontró. El sujeto negó todo. No se trataría más que de supuestos e injuriosos inventos. Al menos eso aseguraba en un inicio el padre biológico, a pesar de que meses después la justicia y los peritajes médicos dijeron todo lo contrario. Fue condenado a 18 años de cárcel por los delitos de abuso sexual y violación a una niña de 7 años, a su propia hija. Me parece totalmente injusto. 18 años para mí no es suficiente. Él violó y abusó a mi hija desde que mi hija tenía alrededor de 4 años. ¿Cómo? No entiendo, o sea, es un daño irreparable. Es irreparable ese daño. Para ella y para mí, para toda mi familia, porque esto es algo que nos afectó a toda mi familia. Porte ilegal de arma y municiones más homicidio simple en calidad de frustrado son los delitos que mantienen a esta mujer cumpliendo una condena de 8 años. Hoy busca ser beneficiada con el indulto presidencial. ¿Qué le dirías al presidente? Es él el quien decide. Que tome atención a mi caso, porque yo igual fui condenada antes de que él se lo declararan culpable. Entonces igual hay suficientes pruebas que se valida de que yo no estoy mintiendo. Eso es, la violencia contra las mujeres es sumamente contextual y por lo tanto hay que ampliar la mirada y no solamente buscar condenar a las mujeres que ejercen la autodefensa. Los indultos no son algo nuevo y han existido desde la época feudal. Consiste en la remisión, reducción o conmutación de la pena firme y ejecutoriada a través de un decreto supremo, atribución exclusiva y discrecional del presidente de la República. Las críticas a este proceso han sido una constante al no coincidir con el criterio utilizado por los mandatarios. Entonces, al ser excepcional del presidente, es algo que se tiene que justificar. Y muchas veces, cuando esa justificación no logra ser entendida o transmitida a la sociedad, genera rechazo. Desde el retorno a la democracia se ha otorgado este beneficio a 1.667 personas. Patricio Aylwin indultó a 943, Eduardo Frei a 346, Ricardo Lagos a 244, Michelle Bachelet en su primer gobierno a 67 y en el segundo a 10. Por su parte, Sebastián Piñera en su primer periodo otorgó el beneficio a 14 solicitantes y a 25 en el segundo. Finalmente, y hasta la fecha, el presidente Gabriel Boric ha indultado a 18 personas. Todos ellos, sin excepción, fueron criticados en su momento por la decisión que tomaron. No quedaba claro si primaba la política o razones humanitarias. Por ejemplo, en 1998 Eduardo Frei fue duramente criticado al indultar por primera vez a una mujer quien cumplía condena por asesinar a su ex esposo. El argumento de la legítima defensa se comenzaba a instalar en la opinión pública. Él estaba con un hacha y metallazo en la puerta y como no pudo abrirla, hizo tirar la ventana. Cuando ya él iba con la mitad del cuerpo adentro, yo me vi apurada, no hallaba qué hacer, estaba desesperada. Y se me vino a la mente un cuchillo que tenía en un baúl y le pegué, pero nunca pensé de que él iba a morir. El 23 de diciembre de 1994, Juana Candia fue condenada a 10 años de cárcel por el homicidio de su esposo Juan Yáñez, el mismo que cuando tenía 15 años la violó, tras lo cual fue obligada por sus padres a casarse con su victimario, el mismo que abusó de ella una y otra vez, siendo marido y mujer, el mismo que le provocó 3 abortos como resultado de las imparables golpizas. 21 años han pasado desde que recuperó su libertad. Desde entonces vive tranquila en esta modesta casa en la comuna de Ñiquén, región del Ñuble. Sí, tranquila, relajada. Igual trabajo en hortalizas, aquí tengo de todo un poco plantado. Para acá, o sea, la vida para acá es buena, hay que saberla llevar nomás.
Juana se defendió en un Chile donde las mujeres ocupaban otro espacio, un lugar secundario no solo en la sociedad, también frente a la justicia. Estando en la cárcel supo del indulto, así se asomaba la posibilidad de recuperar su libertad y a sus 4 hijos. O sea, a mí igual me ayudaron las compañeras y ellas me lo escribieron y porque yo tuve que hacerlo con puño y letra de mi mano. Entonces, como yo no sé leer, ellas me lo hicieron y yo después lo escribí nomás. Y ahí se presentó el indulto. Lo que se le pone ahí es para si tiene buena conducta uno y explicar el problema que uno tiene y entonces ahí después ya se presenta el indulto. Sin saber leer y apenas escribir, recibía ayuda de las otras reclusas para redactar la carta dirigida al expresidente Frey, quien una semana después la contactó por teléfono. Y ahí me dijo él, ¿sabe que soy yo? Sí, le dije al presidente Frey. Y ahí me dijo él, decía, Juanita, de este segundo usted queda en libertad, me dijo. Después de todo lo que ha vivido, de los momentos difíciles, de los dolores físicos y del alma, Juana hace un importante llamado. Lo único que le pido a la gente, a las mujeres que pasan por esto, que si ellas ven que están sufriendo mucho, que se separen del marido, que no sigan estando con él, porque al último llega lo peor. Que ya la mujer no aguanta más y revienta mal. Como Juana Candia, otras mujeres han recurrido al indulto. Historias de violencia que se repiten una y otra vez. Procesos judiciales donde la perspectiva de género es el gran ausente al momento de entregar un fallo judicial y donde, a pesar de los avances, el Estado y las instituciones siguen estando al debe en materia de protección. El caso de Katy Hurtado es ejemplo de ello. El presidente de la República ha resuelto otorgar el indulto particular calificado. El 2021 fue condenada a 20 años de prisión por el parricidio de su ex esposo Richard Aravena. Su defensa sostuvo que fue en respuesta a un ataque sexual sumado a años de violencia, tanto física como psicológica. Ningún argumento fue suficiente y la condenaron de todas formas. Estando en prisión, además, fue víctima de violación. Como un inolvidable regalo navideño, en diciembre de 2024 cruzó la puerta de la cárcel de Tocopilla. Katy Hurtado fue indultada. Bueno, nos decía que haber pasado la Navidad con su familia era un sueño, que literalmente sentía que estaba en un sueño. Está de a poco conectándose con la cotidianidad, ya se encuentra trabajando y muy contenta por tener esta nueva oportunidad de vivir su vida en libertad. Desde la Red Chilena contra la Violencia a la Mujer, acompañaron a Katy Hurtado en el proceso de solicitud de indulto, el mismo con el que Yesenia sueña se le entregue también. Hay similitudes en el sentido del ejercicio de la autodefensa. En este caso, Yesenia defendiendo a su hija y Katy defendiendo su propia vida, también defendiendo a su vez a su propio hijo. Entonces aquí hay una cuestión muy simbólica y muy sensible, que es la protección hacia los más desprotegidos en esta dinámica familiar, que son los niños y las niñas. Avanzar en la búsqueda de libertad por el bienestar de su hija, eso es lo que busca Yesenia. Siente que la condena fue injusta, ya que a pesar de los diversos episodios de violencia expuestos por su abogado, el tribunal no los consideró al dictar sentencia. ¿Qué piensas tú del fallo? Injusto totalmente, porque siento que no se me creyó, que no me creyeron o que quizás no se pusieron en mi lugar. ¿En tu lugar por qué? Porque soy madre. Yo creo que todas las madres pueden entenderme. Yo tengo que preguntarte esto, Yesenia, pero la justicia no hay que tomarla por las propias manos. Sí, me quedó bastante claro. Pero en ese momento también veía mi vida en juego, frente a mi peor enemigo.
Mujeres que se enfrentaron por años a una vida llena de violencia, que terminaron tras las rejas, pero a través del indulto consiguieron la libertad. La principal reflexión de estas realidades es que la justicia jamás debe hacerse con las propias manos. Ese es y será siempre el camino equivocado.